Saludos cordiales, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la asignatura de Comunicación Oral y Escrita. En esta unidad vamos a ver el tema Importancia del contexto cultural de la comunicación, donde veremos conceptos relacionados al diálogo, a la cultura, al contexto, a lo social y a las interrelaciones. El objetivo de esta clase es relacionar la cultura y la comunicación como resultado de la intervención de los medios sociales, cuyo resultado de aprendizaje es analizar de manera crítica el aporte cultural que genera la comunicación por los medios sociales en la interacción de la sociedad. Primeramente vamos a identificar cuál es el término cultura. ¿Qué entendemos por cultura? ¿O qué aspectos están relacionados con la cultura? La palabra cultura, su origen, se relaciona con la labranza o el cultivo de la tierra. Sin embargo, con el avance del tiempo, se adoptó metafóricamente al idioma inglés y a otros idiomas el cultivo de la mente, es decir, hacia el conocimiento. Lo que se haya determinado por el medio geográfico, la parte biológica del ser humano, lo psicológico, lo lingüístico, lo histórico de cada región, de cada país o de cada comunidad. La cultura se asemeja a conceptos que se relacionan con la labranza, con la riqueza, con la sabiduría del ser humano, con la sapiencia, con el conocimiento y además con el progreso de la civilización. Es decir, relacionar lo subjetivo hacia lo objetivo. Los conceptos que se relacionan hacia la cultura, proveniente de lo que es el significado de la geografía humana, es el conjunto de las superestructuras de la vida económica y social de todo individuo, que incluye los idiomas, las lenguas, las tradiciones, las actividades relacionadas a la parte del conocimiento, lo artístico y además lo científico. También podemos relacionar las concepciones ideológicas, políticas, las formas de gobierno, la religión, los mitos, las estructuras sociales. El diccionario Vox Ilustrados denomina el término cultura a los conjuntos de la forma de vida de cada individuo y las costumbres, el conocimiento y el grado de desarrollo tanto artístico, científico, industrial, que se da en una época o en un grupo social. Las características de la cultura se relacionan hacia los sistemas que se denominan con significados que son compartidos por la sociedad o por las personas, ¿no? Esto también puede ser dado a través de la comunidad, de un grupo, de un país o una región. Además que la cultura ayuda hacia la interpretación, el conocimiento y también darle un sentido a la vida o al mundo. Estos sistemas de significado incluyen el idioma, las lenguas, las religiones, las etnias, las costumbres y las tradiciones que dan concepto hacia un lugar. La cultura es un proceso que se materializa en el territorio y en toda sociedad. Las culturas son los medios por los cuales se identifican las sociedades, le da sentido y conforman la identidad tanto individual y colectiva. Además que las culturas se reproducen con el pasar de los años, no son fijas, sino que evolucionan, se difunden y se van enriqueciendo a través de los procesos que sufren la sociedad, los cambios y la transculturación. La cultura podemos decir que es un conjunto de forma de vida. También podemos denominar a la cultura los bienes, las ideas de los seres humanos, la parte moral, el idioma o las lenguas, la gastronomía, que está relacionada hacia los platos típicos de cada cultura, la danza, la artesanía, las formas de vestir de cada sociedad, el matrimonio, las leyes que rigen la sociedad, la música. Todo lo que adquiere el hombre como parte de la evolución y como miembro y forma parte de una sociedad. ¿Cuáles son los principios que configuran o que son configuradores de la cultura? Podemos denominar a la geografía y a la historia. También existen elementos que forman parte de la sociedad, que pueden ser materiales y no materiales. A ello se traduce también el lenguaje, la adaptación, la conservación y la transformación del ser humano. Todos estos principios son configuradores y se interrelacionan hacia la denominada cultura de la sociedad. ¿Qué entendemos por identidad cultural?
La identidad cultural es sin duda el lugar donde se vive la cultura con objetividad y también con subjetividad, donde todos los individuos piensan como un solo sujeto. Es una mediación remotamente histórica, en permanencia, en cambio, en tradición y también de renovación. Podemos denominar la identidad cultural como una vivencia, como una reinterpretación de los problemas que son fundamentales dentro de la humanidad. ¿Cuáles son los factores principales que rigen la identidad cultural? Podemos denominar primeramente el factor histórico y luego está la memoria o la conciencia histórica. También encontramos el factor lingüístico, la lengua como una seña de identidad cultural, el factor político, el ejercicio de la autonomía y de la soberanía política, el factor psicológico y las formas en las cuales los seres humanos comparten rasgos que son comunes y que confirman la personalidad básica o de carácter social. La comunicación es algo que se encuentra relacionado a la cultura que no se la puede separar. Según afirma Hall en 1990, la cultura es comunicación y la comunicación también es cultura. Bustamante concuerda con Hall que la relación entre la cultura y la comunicación es paradójica y a menudo se encuentra incomprendida por nuestra sociedad. La cultura también la podemos denominar como un hecho social, ya que no hay cultura más manifestada y transmitida que la que vive el individuo. A través del tiempo, esta se va expandiendo dependiendo de los tipos de espectáculos, las artes, los museos, y también podemos identificar hacia los medios de comunicación. Esta relación está propuesta hacia la cultura de contenidos, de tal manera que es un tema tanto para los medios de comunicación y para otros de tipo difusionista, como mero instrumento de propagación cultural, según Martín Barbero en el 2004. La comunicación la podemos denominar como una actividad sumamente compleja y su motivo o su objetivo es la interacción, la transmisión o la influencia sobre otra persona como miembro de la comunicación, según Cruz en el 2001. El hecho humano se produce gracias a cualquier actividad que se realice en conjunto y está garantizada mediante el proceso social de la educación, es decir, en un sentido amplio y no solo basada en medios escolares o modelos escolares, según Vygotsky en 1987. El hombre hace su historia a través de las diferentes actividades, va creando un cuerpo de la cultura y a través de ella va probando un ser sumamente esencial, según Estrada. La cultura es una obra de creación humana. Esto no nació de la noche a la mañana, a diferencia de otros procesos de la naturaleza. Las obras, las ideas, los actos se traducen y se agregan hacia el sentido propio de la naturaleza, como por ejemplo el diseño de una casa, es algo creado por el hombre. La comunicación como proceso básico para la construcción de la vida en la sociedad y además como un mecanismo activador del diálogo y la convivencia entre los individuos. Podemos hablar de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son instrumentos técnicos y también se les denomina canales de difusión o vehículos de la información, que lo que hacen es transmitir de forma unidireccional entre unos emisores hacia una competencia profesional o destinatario público, según Ríos en el año 2000. Encontramos otro concepto acerca de los medios de comunicación como instrumentos tecnológicos a través de los cuales también se lleva un proceso de comunicación. Y estos se clasifican en medios de comunicación interpersonal y medios de comunicación de masas. Los medios de comunicación interpersonal son medios que pueden ser grupales o individuales en donde un emisor envía un mensaje a un receptor. Por ejemplo, podemos denominar un correo electrónico, el teléfono celular. En el caso de los medios de comunicación de masas, un emisor envía un mensaje a un receptor colectivo.
Por ejemplo, tenemos la radio, la televisión y también los medios escritos como la prensa. Se definen estos como medios dispositivos o técnicos organizativos, que lo que permiten es transmitir mensajes que son significativos a la sociedad y que se transmiten de forma simultánea a una gran cantidad de personas que son desconocidas y que los van utilizando y los van asumiendo como un solo conglomerado, ante el cual cada uno de los receptores pierde su individualidad, sumido en la categoría o denominado como masa. Los medios de comunicación masivos se pueden dividir en escritos, en orales y en audiovisuales. Los medios escritos podemos denominar al periódico, al libro o a una revista. Los medios de comunicación masivos orales podemos denominar a la radio o a medios altos parlantes. Y por último, los medios audiovisuales, aquí podemos incluir al cine, al internet y también a la televisión. ¿Pero qué función tienen los medios de comunicación de masa? Principalmente el de informar, ya que estos deben de presentar hechos que van ocurriendo y que presentan diferentes factores y que además poseen una relevancia de tipo social. También su objetivo es de formar opiniones, es decir, son instrumentos de regulación social que interpretan y ordenan la información, de modo que los miembros de la comunidad la puedan comprender, induciendo así la formación de una opinión pública. Luego tenemos otro objetivo que es el de educar, ya que pueden recoger y transmitir los valores culturales de las distintas generaciones. Entretener es otra de las funciones básicas, la de persuadir, porque intentan convencer al receptor acerca de un hecho trascendental. Y otro objetivo más es el de promover o de insistir hacia repetir una información para que el receptor focalice su atención sobre ella. Los medios de comunicación de masas son instrumentos tecnológicos, como ya hemos dicho, que llevan a cabo un proceso de comunicación, puede ser interpersonal o masivo y destinado hacia auditorios masivos. La actividad que van a desarrollar, estimados estudiantes, es realizar un análisis acerca de cómo los medios de comunicación de masas en nuestra cultura influyen y se manifiestan a través de las diferentes manifestaciones que tiene la cultura ecuatoriana. Es decir, el objetivo de esta actividad es que ustedes puedan argumentar cómo la cultura ecuatoriana está representada en los diferentes medios de comunicación de masas de nuestro país, ejemplificando con algún programa de televisión, de radio o algún espacio que esté destinado a alguna actividad concreta que se desarrolle en nuestro contexto. El trabajo que ustedes van a realizar es acerca de uno de los medios de comunicación, como hemos mencionado, que puede ser escrito, oral o también puede ser audiovisual, y ustedes van a realizar un análisis acerca de cómo representa este medio en nuestra cultura ecuatoriana. Esa actividad deberá de ser subida al aula virtual. Muchas gracias. A continuación, las referencias bibliográficas.